Hola a todos, ¿cómo están? Les hago este video más que nada para aquellos alumnos que no pudieron trabajar con el simulador porque tuvieron problemas de compatibilidad con el navegador. Les voy a explicar cómo tienen que graficar el vector con lápiz y papel y también cómo realizar los ejemplos de fuerzas colineales del mismo sentido y de diferentes sentidos. Para comenzar con el gráfico del vector, lo primero que tienen que hacer es trazar una línea que les sirva a ustedes como referencia para que después, a partir de esa línea, ustedes marquen la dirección que va a tener el vector. Sobre la línea también marcan un punto de aplicación que va a ser el punto sobre el cual actúe la fuerza que nosotros vayamos a elegir. En este caso yo voy a representar una fuerza de 20 newtons con una dirección de 40 grados. Entonces lo que hago, después de haber definido el punto de aplicación, es medir la dirección que le voy a dar a ese vector, que dije que era 40 grados. Fíjense que yo pongo el centro del transportador sobre el punto de aplicación y desde ahí, con 0 en la línea que yo elegí como referencia, marco los 40 grados que va a ser la dirección en la cual actúe mi vector. De esta manera me queda determinada la dirección sobre la cual actúa el vector. Ven que la marco, pero no la marco muy intensa porque después sobre esa línea voy a graficar lo que va a ser el vector en sí. Pero antes de graficar el vector, lo que tengo que trabajar un poco es con la escala en la que yo voy a realizar la gráfica. La escala es lo que me dice a mí cuántos newtons representa cada centímetro que yo vaya a graficar. En este caso voy a elegir una escala de 5 newtons, o sea que por cada centímetro que yo grafique voy a tener representados 5 newtons. Para poder convertir mi fuerza de 20 newtons a centímetros, lo que hago es multiplicar por un factor de conversión. Ven que ahí los 20 newtons los paso a centímetros y en este caso lo que tengo que hacer es dividir por 5 newtons y me va a quedar que la fuerza vale 4 centímetros en la gráfica. Sobre la dirección que yo había marcado, que es la línea de acción de la fuerza, marco los 4 centímetros y de esa manera me queda determinado el vector, que era una fuerza que tenía una intensidad de 20 newtons y una dirección de 40 grados. Ahora pasemos al gráfico de las fuerzas colineales de igual sentido. Colineales, que las fuerzas sean colineales, lo que quiere decir es que están sobre la misma línea. En este caso, esa línea nos indica la dirección. Así que nosotros lo que tenemos que hacer primero es definir la dirección en la que van a actuar. Dibujo una línea, esa va a ser la dirección sobre la línea. Sobre la línea elijo un punto de aplicación en el cual van a actuar las fuerzas y después me voy al trabajo que tengo que hacer con el tema de las escalas. En este caso yo elegí una fuerza 1 de 20 newtons y una fuerza 2 de 30 newtons. ¿Qué escala me conviene? En este caso yo voy a usar una escala de 10 newtons. Quiere decir que por cada centímetro que yo grafique voy a tener representados 10 newtons de fuerza. Lo que hago es multiplicar por los factores de conversión y ahí ven que los 20 newtons se me transformaron en 2 centímetros y los 30 newtons en 3 centímetros. Grafico las fuerzas partiendo desde el punto de aplicación, en este caso hacia la derecha. Fíjense que las dos fuerzas tienen la misma dirección, hacia la derecha. Desde el punto de aplicación hacia la derecha. Fíjense que hice el gráfico a escala, entonces F2 vale 3 centímetros y de la misma manera F1 tiene una longitud de 2 centímetros. ¿Qué es lo que yo quiero hacer también cuando grafico un sistema de fuerzas? Es buscar la fuerza resultante. Y en este caso, como las fuerzas colineales tienen el mismo sentido, para hallar la resultante de esas fuerzas,
Lo que hago es sumar las intensidades que tienen las fuerzas. Tenía 20 newtons y otra fuerza de 30 newtons que si la sumo me quedan 50 newtons. Recuerden que la resultante es una fuerza que podría reemplazar a las otras dos y produciría el mismo efecto sobre el cuerpo. Hago lo mismo que con las otras fuerzas, tengo que graficar la escala, entonces lo que hago es multiplicarla por un factor de conversión para saber en cuántos centímetros me va a quedar y me dio que me van a quedar en 5 centímetros. Entonces esos 50 newtons van a estar representados por un vector de 5 centímetros en mi gráfico. Tengan en cuenta que los 5 centímetros yo comienzo a medirlos desde el punto de aplicación. Las tres fuerzas tienen el mismo punto de aplicación. No es que la fuerza va corrida o va en otro lado. Las tres tienen que tener el mismo punto de aplicación. Ahora veamos el ejemplo de las fuerzas colineales de distintos sentidos. El procedimiento es similar al anterior, en este caso lo que quiere decir con el sentido que van a apuntar en distintos sentidos, que una va a apuntar hacia la derecha y la otra a la izquierda, en este ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a tomar las mismas dos fuerzas con las que había trabajado en el ejemplo anterior. Lo mismo que antes, grafico una recta que va a ser la dirección sobre la cual actúen las fuerzas, elijo un punto de aplicación sobre la recta y después grafico las dos fuerzas. Ven, tengo F1 hacia la derecha que va a valer 2 centímetros y F2 hacia la izquierda que vale 3 centímetros. En este caso, ¿cómo calculo la resultante? Haciendo la diferencia de las dos fuerzas. Siempre van a tener que hacer la fuerza de mayor intensidad menos la fuerza de menor intensidad. Y esa fuerza que me quede resultante va a apuntar hacia el sentido que tiene la fuerza de mayor intensidad. En este caso, ¿cuál era la fuerza de mayor intensidad? La de 30 newtons. Entonces a esa le resto la otra de 20 newtons y me queda una fuerza resultante de 10 newtons hacia la izquierda, que es hacia el lado en el que actuaba la fuerza de mayor intensidad. Hago lo mismo, tengo que multiplicar por algún factor para poder pasar esos newtons a centímetros y ven que me queda que la fuerza resultante vale 1 centímetro y eso me representa 10 newtons. Cuando yo les había dado la teoría a la primera, habíamos dicho que en estática nosotros analizábamos las condiciones de equilibrio que tenía que cumplir un sistema para que se produzca ese equilibrio. En este caso, nosotros al tener una fuerza resultante no tenemos un equilibrio. Y es por eso que nosotros tenemos que incorporar una fuerza que se llama equilibrante, que contrarresta el efecto que produce la fuerza resultante y de esa manera nuestro sistema queda en equilibrio. ¿Cuáles eran las características de la fuerza equilibrante? Que tenía igual intensidad e igual dirección que la fuerza resultante, pero de sentido contrario. Es decir, que si una resultante a mí me apunta hacia la derecha, la equilibrante va a estar hacia la izquierda. Siempre son en sentidos contrarios. Vamos a ver con los ejemplos que yo les di acá cómo me quedaría a mí la equilibrante. Para el primer ejemplo, ven que la resultante me había quedado apuntando hacia la derecha. Entonces la equilibrante me va a quedar hacia el otro sentido. ¿Cuánto va a ser la intensidad de ese equilibrante? Lo mismo que me había dado la resultante. Mi equilibrante va a valer 50 newtons, pero 50 newtons ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y de esta manera el sistema me queda en equilibrio. Por eso es muy importante que si ustedes van a graficar, nunca se olviden de la equilibrante. Para el segundo ejemplo, nos había quedado la resultante hacia el otro lado, hacia la izquierda. Y la equilibrante entonces la gráfico hacia la derecha. Va a tener la misma intensidad que la resultante, que va a ser de 10 newtons, pero
va a actuar en sentido contrario. Y bueno, eso es todo lo que tenía para explicarles para que puedan graficarlo también a mano, a los vectores y los ejemplos de los sistemas. Y cualquier cosa que tengan, me consultan por Classroom. Espero que les haya servido.